Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes otro sábado con la Torá en la mano. Gracias por participar. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una de las últimas porciones del libro Éxodo, una porción llamada Ki Tisa, yo voy a intentar transmitirles un mensaje importantísimo, por lo menos yo lo recuerdo como si fuera que me pasó ayer, de un encuentro que tuve con el rabino Aharon Levi, que vino un día a mi ciudad, a un templo conservador, y se desató ahí un debate, casi discusión, que yo lo recuerdo, como les dije, hasta el día de hoy, y me gustaría compartirlo con ustedes por dos motivos. Primero, como les dije, porque es muy importante, y segundo, porque está relacionado con esta porción semanal. Y cuando yo puedo relacionar la porción semanal, la Torá, con un hermoso paisaje bíblico y con la actualidad, ¿por qué no hacerlo? Lo que estamos viendo aquí detrás mío son los montes de Jerusalén. Voy a recorrer estos lugares antes de que llueva, y si no, voy a filmarles paisajes. Y mientras, presten atención, y supongo que les va a gustar el material. Vamos. Bueno amigos, ya empezamos a recorrer los montes de Jerusalén con una vista hermosísima. Ustedes se van a centrar en mi paseo, en la vista, y también, si quieren, en mi relato, que dice que hace un par de años participé, como les dije antes, en un encuentro del rabino Aharon Levi, que vino a mi ciudad Modín. Él es ortodoxo y solía hacer estas charlas para gente judía secular como yo. Sus conferencias las comenzaba con preguntas del público para romper el hielo y la tensión que muchas veces trae gente secular como yo. El tema de aquel día era sobre identidad judía, tema candente en Israel, de esos tiempos y en los de ahora, los de siempre. Les cuento de que entre los presentes estaba el rabino Karib, no me acuerdo el nombre propio, de la corriente reformista que vino de Estados Unidos, que al verlo sabíamos que venía a desafiar al rabino invitado. Después de saludarnos, nos dijo el rabino que quería que nos pongamos de acuerdo en cuanto a las expectativas del encuentro. No tengo dudas, dijo, que hay entre nosotros una discusión, un debate, incluso un profundo debate, acerca de la pregunta de quién es judío. Pero antes de que comencemos a pelearnos de quién es judío, o principalmente quién no lo es, tenemos que describir qué es ser judío, ya que es más que obvio que quién en judío depende de qué es ser judío. Y solo cuando el qué vaya de la mano con el quién, podremos decretar juntos judío como tal. Y si no tenemos una definición clara de qué es ser judío, ¿cómo sabremos quién es judío? ¿Me siguen, amigos? Es simple, gritó de repente el rabino reformista. Judío es quien se siente judío, quien tiene conexión con el judaísmo, quien festeja de vez en cuando las fiestas judías, aquel que tiene conexión con el Estado de Israel, que le es importante que Israel siga existiendo como tal, que dona dinero para ese objetivo. En síntesis, dijo con su acento pesado de Estados Unidos, judío es muchísimas cosas. Bien, respondió el rabino ortodoxo. Lo que pasa es que de acuerdo a tu teoría, los cristianos no son menos judíos que los judíos. Y antes de que el reformista empiece a gritar, Aharon Levi explicó lo siguiente. Los cristianos tienen una profunda conexión con el judaísmo, nacieron del mismo. Sin el judaísmo, el cristianismo no existiría, y fuera de eso ellos saben sobre la Biblia tanto o quizás más que nosotros incluso. Es más, a veces ellos dicen que son ellos mismos los verdaderos judíos y que porque nosotros mezclamos en el templo religión y política, Dios, el Creador, decidió dejarnos de lado y tomarlo a ellos como su pueblo. Es por eso que los domingos en las misas, muchos de ellos, los cristianos, dicen: somos tu pueblo, Israel, el cual santificaste. Y fuera de eso, los cristianos evangelistas, por dar otro ejemplo, están incluidos en el resto de los criterios que has citado. Ellos aman el Estado sionista de Israel, donan lo mismo que nosotros, si no más dinero que los judíos de la diáspora, y se preocupan por Israel desde lejos, como los judíos de Estados Unidos, de donde vienes tú, según el acento que escucho de tu hebreo. Por eso son judíos, le retractó el rabino ortodoxo. Fue ahí cuando el rabino de Estados Unidos se enfureció de verdad.
Usted es un demagogo. Lo que dices es un circo y tú eres el payaso del mismo. No de verdad quieres transformar a todos los cristianos en judíos. Tienes razón, respondió Aarón Levi con tranquilidad. De verdad estaba bromeando. Pero tú has empezado la broma y yo le seguí el hilo. Solo estaba revisando quién está dentro de los criterios que tú mismo has descrito y según lo que veo los cristianos están dentro de los mismos. ¿Por qué te enfadas? ¿Cómo por qué? Porque son cristianos, aún no se convirtieron al judaísmo. Es verdad, dijo el rabino ortodoxo, pero ¿quién decretó que solo quien se convierta al judaísmo es judío? Eso no estaba en los criterios que me acababas de decir. Y fuera de eso, ellos festejan las Pascuas, por dar un ejemplo, que son paralelas a nuestra Pesaj. Pentecostés junto con Shavuot, Navidad junto con Hanukkah, Carnaval con Purim. ¿Por qué no considerar los judíos según tus criterios? No estoy juzgándote, le dijo el rabino ortodoxo. Quiero que juntos decidamos qué es ser judío para luego saber quién es judío. Cuando el rabino ortodoxo vio que no podía conversar, que no había diálogo y ni siquiera debate, solo discusión, recuerdo que cambió el tema. Veo que tienes en la mano un llavero de un carro, ¿verdad? Dime, ¿tu carro es como ese del llavero? ¿Tienes un Porsche? Sí, ¿por qué? Respondió enojado el rabino reformista. ¿Qué tiene que ver con el tema del encuentro? Tiene mucha relación, le respondió. ¿Y qué Porsche tienes? ¿El original que vale fortunas o la imitación fabricada en China? Esto lo enfureció aún más. ¿Estás bien de la cabeza? No existe el Porsche chino, hay solo uno original. No sabía, dijo Aarón disculpándose. ¿Pero qué dirías si los chinos presentarían un pedido para exportar Porsche chino a Estados Unidos, aduciendo de que el Porsche chino tiene conexión con el Porsche alemán y que son similares, igualitos? Incluso el ruido del motor es idéntico. ¿Lo aceptarían en Estados Unidos? Usted debe entender, rabino, que Estados Unidos no es Israel donde usted vive. Allá no hay cosas así. Es todo serio. Allá Porsche es un Porsche. Allá defienden los derechos de autor con mucho rigor. Jamás le dejarían a nadie importar un Porsche de China, incluso si está escrito en el mismo que es falso. Jamás le dejarían llamar a un coche chino Porsche chino, y si de verdad sucedería, de verdad, nadie lo compraría. Quien tiene $500,000 para un Porsche jamás lo compraría por 50.000, ni dejaría que los demás lo compren porque el de él bajaría su valor. Estoy de acuerdo contigo, respondió el rabino ortodoxo. Justamente por eso estoy discutiendo contigo. Lo que para ti es un Porsche, para mí es el judaísmo. Es más, está escrito en la porción semanal Ki Tisa. En esta porción, la Torá describe el pecado del becerro como un acto tan grave por el cual casi Dios cambia la elección de su pueblo por otro. Así está escrito en Éxodo 32:10. Y ahora déjame, y que encienda mi furor contra ellos y los exterminaré. Mas haré de ti un pueblo grande. Aquí hay una gran pregunta. No hay dudas que el pecado del becerro es de los peores. Es idolatría. Pero dime, ¿semejante castigo? ¿Por eso exterminar al pueblo que acababa de liberar de Egipto? ¿No podía Dios conformarse con un castigo más simbólico? ¿Matar a todos? La respuesta es simple. Judíos que no cumplen los preceptos de Dios no faltan. Pero aunque suceda eso, no peligra la existencia del pueblo judío. Acá tengo muchos de ustedes que se consideran seculares y por eso vinieron aquí. Pero cuando los judíos hacen otras cosas que las dictadas por Dios, explicando que eso es precisamente lo que Dios quiere, esa es ya otra historia. El pecado del becerro fue un pecado precedente. Aquel día Israel no dijo que quería hacer idolatría. Ellos la hicieron y encima explicaron que era lo que Dios quería y por eso dice en la Torá, y que se encienda mi furor contra ellos y los exterminaré. Dios no está aquí castigando al pueblo de Israel. Le está enseñando a Moshe a dónde conduce esa conducta. Le está enseñando que cada vez que el pueblo está dejando el deseo de Dios, que saben que lo están esquivando, seguirán sobreviviendo. Pero en el momento que decidan pecar y encima expliquen que ese es el deseo de Dios, a pesar de que en la Torá está escrito lo contrario, eso ya no lo sobrevivirán y desaparecerán por sí mismos y por eso está escrito los exterminaré. ¿Entienden ahora, amigos?
Este versículo no es un castigo, es una enseñanza de lo que le pasará a la nación si deciden decidir por Dios, algo que Él nos ordenó al revés. Dios nos está enseñando sobre un castigo que los judíos de Estados Unidos conocen más que todos nosotros que estamos aquí reunidos. Dios les está mostrando cómo la edad promedio en las sinagogas reformistas de Estados Unidos, la edad promedio es cada vez más elevada porque los jóvenes ya no participan de los rituales. Les está mostrando lo que les pasará a los nietos de aquellos que han hecho un becerro de oro y además sostienen que ese es el deseo de Dios. Y si ustedes creen que yo digo esto solo porque soy ortodoxo, una persona oscura, les voy a traer una cita de una persona como ustedes, secular, que la dijo hace poco tiempo. Me estoy refiriendo al expresidente de Israel, Ruvi Rivlin, judío secular que todos conocen y muchos de ustedes admiran. Él dijo de que Ruvi Rivlin había dicho esto al retornar de una gira por las comunidades reformistas de los Estados Unidos. Como judío que no cumple los 613 preceptos, ni siquiera un 10% de los mismos, no pude creer lo que vi en esta gira. Vi una comunidad que hacía cultos que su relación con los cultos del judaísmo no se acerca en lo mínimo a la realidad. Me sentí más en una iglesia que en una sinagoga. Estoy choqueado. Lo que vi es idolatría y no judaísmo. Hasta hoy pensé que era una corriente del judaísmo, pero luego de visitar esas dos sinagogas, estoy convencido que se trata de una nueva religión sin ninguna conexión con el judaísmo. Asimilación total. Su culto es lo más parecido a un ritual protestante. Fin de la cita. No hace falta, según tus palabras, le dijo un rabino a otro, el ortodoxo al reformista, no hace falta tener un Porsche para saber que Porsche hay uno solo. Y con esto terminó lo que quería decir el rabino ortodoxo, que vino a hablar de otra cosa, pero terminó hablando en síntesis de todo lo que le dije. La versión del rabino reformista la daré en otra ocasión, amigos. En resumen, le dijo que los ortodoxos no son los enviados de Dios y que una cosa es lo escrito en la Torá y otra la interpretación de los ortodoxos. Que una cosa son los preceptos de Dios y otra los de los rabinos ortodoxos, aquellos que, otra vez, mezclan religión con política y están llevando a la destrucción del tercer templo, incluso antes de ser construido. Amigos, así somos los judíos. 2 personas, 3 opiniones. Buena semana para todos. Shalom.